genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 261. ¿De qué lado estás? El jefe Chen miró a Wei Tao. Wei Tao no estaba dispuesto a involucrarse, pero aún así dijo: Gerente Feng, no todos son forasteros y el jefe Chen fue mi predecesor. Todas estas personas son mis amigos. Solo dígales los precios reales del avión. Feng Yu miró a Wei Tao. ¿Estas personas no eran forasteros? Hablas como si fueras un buen amigo de ellos. ¿Por qué se quedó callado cuando estábamos en Sichuan Airlines? Ya que es así, entonces le daré cara al director Ou. Déjame saber cuántos aviones necesitas. Actualmente, solo tengo estos dos modelos. Por supuesto, si tienes algunos modelos en mente, puedes hacérmelo saber también. Si la Unión Soviética permite exportar esos modelos, puedo comunicarme con las fábricas allí y hacerles saber el precio. Los líderes se miraron y fue el director de Sichuan Airlines, Chen, quien habló primero. Gerente Feng. Actualmente, estamos interesados en estos dos modelos. No tenemos planes de adquirir otros modelos ahora. Sin embargo, si consiguió mejores ofertas, háganoslo saber. Nosotros, las 6 compañías aéreas, tenemos la intención de comprar 20 Tupolev Tu-154 y 12 Ilyushin Il-76. ¿Cuánto será? Feng Yu estaba saltando de alegría en su corazón. Este orden fue más significativo de lo que esperaba. La aviación de China debe desarrollarse más rápido que su vida anterior. Estas aerolíneas habían planeado comprar aviones al fabricante de aviones de renombre mundial, Boeing, inicialmente. Habían planeado adquirir algunos aviones, y esos aviones costaban más de 200 millones de RMB cada uno. Ahora Feng Yu tenía una oferta mejor para ellos, y estos aviones solo cuestan una cuarta parte de los aviones de Boeing. Aunque el Tupolev Tu-154 no se podía comparar con los aviones de la serie Boeing 7, el índice de rendimiento de costes del Tupolev Tu-154 era más alto que el de Boeing. La sede de la Administración de Aviación Civil ordenó inmediatamente a todas las aerolíneas que detuvieran las negociaciones con Boeing. Con un mejor trato, deberían agarrarlo. Incluso algunas aerolíneas que habían querido hacer pedidos de aviones con Airbus, también se acercaron a la sede de la Administración de Aviación Civil diciendo que querían comprar aviones soviéticos de Feng Yu. Aunque Airbus era mucho más grande y el rendimiento fue mejor que el de Boeing, no tienen acciones listas. Si hacen el pedido ahora, tendrían que esperar al menos un año. Los aviones soviéticos eran más baratos y tenían existencias listas. La compañía aérea también pudo mostrar su apoyo a la Administración de Aviación Civil. Con la unión de estas aerolíneas, la cantidad de aviones que intentan adquirir se hizo mayor. Incluso Shenzhen Airlines, que inicialmente no tenía intenciones de comprar aviones, también ordenó 3 aviones. Feng Yu se frotó la barbilla y pensó en los precios que Kirilenko le dijo. Tupolev Tu-154, 42 millones de RMB por avión e Ilyushin Il-76, 78 millones de RMB por avión. Esto es aproximadamente el 70% del precio de mercado y es el precio más bajo. Dijo Feng Yu. Estas personas sabían sobre el precio que quería Feng Yu. A pesar de que las tasas actuales eran ligeramente más bajas, consideraron que todavía había espacio para las negociaciones. Además, estaban haciendo un pedido grande y deberían obtener más descuentos. Todos habían olvidado que cuando negocian con Boeing y Airbus, no tienen descuento. Gerente Feng, ¿cómo liquidará el papeleo para la venta de aviones a nosotros? Alguien preguntó. Feng Yu pensó en su corazón. Finalmente, está aquí. Estas personas quieren hacer uso de los procedimientos para obligarlo a ofrecer más descuentos. Feng Yu había esperado de esta manera antes. Miró a Wei Tao. Es tu turno de actuar. Wei Tao vio la mirada de Feng Yu y dijo. Nuestra fábrica de aviación de la ciudad de Bin resolverá el papeleo y los procedimientos para los aviones del gerente Feng. ¿Qué? Los cambios fueron demasiado rápidos. Media hora antes, Wei Tao todavía les decía que los ayudaría a bajar los precios de Taiwan Trading. Pero ahora, Wei Tao había interrumpido sus planes. No esperaban que esto sucediera. Todos miraron enojados a Wei Tao. ¿Recibiste algún favor de Feng Yu? Feng Yu realmente le había dado a Wei Tao algunos beneficios. No solo le había proporcionado las tecnologías de 2 tipos de motores de avión, sino que también le dio 2 motores de muestra para que la Bin City Aviation Factory los investigara. Todos eran gratis para Wei Tao. Feng Yu había gastado casi 10 millones de RMB en bienes para intercambiarlos con Kirilenko.
En nombre, esto fue una donación a la Aviation Factory y todas las tecnologías y motores llegarán junto con los aviones a Beam City. Después de gastar 19 millones, la fábrica de aviación de la ciudad de Beam ayudará a Fenyu a resolver todos los procedimientos y trámites para los aviones. Después de todo, la fábrica de aviación tenía antecedentes militares. Tomaría años si Fenyu resolviera esto por sí mismo. Además, con la Aviation Factory ayudando a Fenyu, fue imposible para la Administración de Aviación Civil ponerle las cosas difíciles a Fenyu. La fábrica de aviación no estaba bajo su jurisdicción. Después de que Wei Tao terminó de hablar, miró hacia abajo y no se atrevió a mirar a nadie, especialmente a su exdirector. No tuvo elección. No tenía forma de poner sus manos en las tecnologías y los motores. Además, Fenyu los estaba dando a su fábrica de forma gratuita. No pudo resistirse a esta oferta. La fábrica de aviación de la ciudad de Beam se convirtió de una fábrica militar a una fábrica ordinaria. La fábrica solo fabrica e investiga a los motores de aviones pequeños y helicópteros. Su producto más rentable era un pequeño avión utilizado para fumigar pesticidas y combatir incendios. Con estas tecnologías, podrían mejorar los productos de la fábrica, y seguro que Wei Tao sería promocionado. Wei Tao no sintió que hubiera hecho nada malo. Esto fue lo mejor para su fábrica y para él. Las aerolíneas tampoco sufrieron pérdidas. Durante todo este tiempo, habían querido comprar aviones más grandes a precios más altos. Ahora habían conseguido un trato mejor y no deberían ser codiciosos. No fue fácil para Xiao Feng administrar su negocio. Toshi no tienen que preocuparse por el papeleo y los procedimientos. Me había aclarado los precios. Dame una respuesta. Si no quieres, haré un viaje a Europa 2 días después. Supongo que con el precio que estoy vendiendo, no me será difícil vender todos estos aviones. Dijo Feng Yu. Gerente Feng, véndanos los aviones. Esta también es una contribución a la industria de la aviación de su país. El país recordará sus contribuciones. Alguien trató de hacer uso del patriotismo Feng Yu. Sí. Quiero venderte los aviones. No me comuniqué con el director de Sichuan Airlines, Chen. Pero son todos ustedes los que no aceptan mi precio. No puedo quedarme con estos aviones para mí y venderlos. De todos modos, si vendo los aviones a otro país, estoy generando ingresos para el país. También habrá impuestos. Puede ser fácil utilizar el patriotismo en las generaciones anteriores, pero no funciona en Feng Yu. El dinero era lo único en la mente de Feng Yu. Pero es demasiado caro y no tenemos tanto dinero. ¿De verdad? ¿Cómo me enteré de que Shanghai Airlines está a punto de realizar un pedido de aviones a Boeing? Y los aviones son modelo Boeing 727. Ese modelo ya no está en producción. Lo que significa que esas eran existencias sobrantes en su almacén. Esos aviones cuestan más de 200 millones cada uno, ¿verdad? Mis aviones son buenos y baratos. El rendimiento también es bueno. El precio que quería ya es el precio de costo. ¿Estoy en lo cierto, director Ou? Maldición. ¿Por qué me preguntas de nuevo? Wei Tao miró a Feng Yu y respondió. Eso es correcto. Este precio puede considerarse como precio de coste. El gerente Feng no tiene muchas ganancias. La gente de las compañías aéreas estaba cabreada. Nos habíamos quedado callados cuando tú. Wei Tao ayudó a Feng Yu a resolver los procedimientos. ¿Ahora, lo estás ayudando con los precios? Mierda. ¿De qué lado estás? Capítulo 262, buen amigo de la Unión Soviética. Wei Tao ayudó a Feng Yu de nuevo, y esta vez el jefe Chen no pudo soportarlo más. Xiao también había trabajado en la fábrica de aviación y había fabricado aviones antes. ¿Crees que no conozco el precio de coste? El precio de coste del Tupolev Tu-154 no superará los 20 millones de RMB, y el precio de coste del Ilyushin Il-76 no superará los 50 millones de RMB. ¿Cómo calculó este precio de costo? Wei Tao no sabía cómo responder al jefe Chen, y Feng Yu intervino. Jefe Chen, no se puede calcular el precio de costo de esta manera. ¿No necesita tener en cuenta el costo de I+D? ¿No necesita tener en cuenta la configuración y el mantenimiento de la fábrica? ¿Qué pasa con el costo de ventas y marketing? Hay muchos costos que no tomé en cuenta, si no, el precio de costo será más alto. Dado que el jefe Chen había trabajado antes en la fábrica de aviación, también debería saber esto. El jefe Chen no pudo refutar a Feng Yu. ¿Qué tal esto? Todos ustedes saben que el Ilyushin Il-76 es un avión de carga y se necesitan modificaciones para convertirlo en un avión de pasajeros.
Pagaré las modificaciones y le pediré a la fábrica de la Unión Soviética que haga las modificaciones de acuerdo con sus requisitos. Pero sus requisitos no deberían ser demasiado estrictos. Soy un hombre de negocios. Si no puedo ganar dinero con mis negocios, ¿cómo podría alimentar a mi familia? Director Chen. Puede vender 30 aviones de pasajeros grandes y me está diciendo que no puede alimentar a su familia. Sin embargo, si Ilyushin Il-76 modificó en la fábrica antes de enviarlo, les ahorrará muchos problemas y tiempo. Los representantes de las aerolíneas se miraron entre sí y luego se volvieron hacia el jefe Chen. El jefe Chen era quien podía tomar la decisión final. Después de todo, él era quien había organizado esta compra al por mayor. 40 millones de RMB por Tupolev Tu-154 y 75 millones de RMB por Ilyushin Il-76. Además, modificará el Ilyushin Il-76. Gerente Feng, creí que aún obtendría ganancias a este precio. Primero podemos firmar el contrato y pagaremos después de que nos entreguen los aviones. El jefe Chen negoció más e incluso propuso una nueva condición que consistía en realizar los pagos después de la entrega de los aviones. Supuso que Feng Yu no tendría tanto dinero para tantos aviones. Feng Yu debería estar usando algunos trucos de prestidigitación. Si no fuera porque las aerolíneas necesitan grandes aviones de pasajeros con urgencia, no serían tan amables con Feng Yu, a pesar de que su avión se consideraba el más barato que podían encontrar. El jefe Chen dijo que esta condición era obligar a Feng Yu a bajar aún más el precio. Feng Yu seguramente no tiene el capital para comprar estos aviones primero. El jefe Chen es realmente un experto en negociación. Multa. Trataré esto como una contribución a la nación. Aceptaré este precio. Tampoco tengo ningún problema con que realice los pagos después de la entrega de los aviones, siempre que se indique claramente en el contrato. Pero las modificaciones de Ilyushin Il-76 llevarán algún tiempo. Entregaré el Tupolev Tu-154 antes de fin de año, y el Ilyushin Il-76 se entregará después de que se completen las modificaciones. Calculo que será a más tardar en mayo del próximo año. ¿Qué? El jefe Chen se sorprendió. ¿Feng Yu estuvo de acuerdo con su condición? ¿Cómo fue esto posible? 32 aviones y el total costará al menos unos cientos de millones de RMB. ¿Esto Feng Yu decidió sin pestañear? Estimados líderes, prepararé el contrato y mañana lo firmaremos aquí. Feng Yu definitivamente no firmará el contrato con la Administración de Aviación Civil. Pero en cambio, firmaría con las respectivas aerolíneas. Esto fue para evitar que negaran los pagos. Las compañías aéreas eran empresas y, después de todo, la Administración de Aviación Civil era una agencia gubernamental. Esa noche, Feng Yu llamó a Kirilenko. Eran las 11 de la noche en China, pero en Moscú eran las 6 de la tarde. Feng, recordé que debería ser casi medianoche en la ciudad de Bing. ¿Por qué me llamas en este momento? ¿Hay algo urgente? A Kirilenko le preocupaba que Feng Yu tuviera malas noticias para él. Jajaja. Hermano Ki, no se preocupe. No son malas noticias. Es una buena noticia. Recuerdo que hablaste de las dos fábricas de aviación. Una fábrica tiene 18 Tupolev Tu-154 y la otra fábrica tiene 8 Ilyushin Il-76. Ilyushin Il-76. ¿Qué pasa con la cantidad de aviones que todavía estaban en producción? ¿Los que están en producción? ¿Qué quieres decir? Feng, ¿esos aviones existentes no son suficientes? Los ojos de Kirilenko se agrandan. ¿Cuántos aviones vendió Feng Yu? Necesito 20 Tupolev Tu-154 y 12 Ilyushin Il-76. Además, necesito que instales asientos para pasajeros en los aviones Ilyushin Il-76. Usaremos Ilyushin Il-76 como aviones de pasajeros. ¿Habrá algún problema? No hay problema. Adivina con quién estoy cenando ahora. Es el director de fábrica Ivanovic de XX Aviation Factory. Solo estábamos hablando de esto ahora. Estas son realmente buenas noticias. Kirilenko se llenó de alegría. Ivanovic todavía le estaba pidiendo a Kirilenko que lo ayudara de vender 4 Ilyushin Il-76. Una empresa europea había cancelado su pedido de estos 4 aviones e Ivanovic estaba dispuesto a venderlos a un costo menor. La Unión Soviética estaba en crisis ahora. Incluso los países pequeños se atrevieron a aprovecharlos ahora. Si fuera hace 2 años, ¿qué país europeo se atrevería a cancelar sus pedidos? Había un exceso de oferta en la fábrica y no tenían uso para los aviones. No pudieron vender sus aviones.
Aunque el gobierno había dado subsidios a las fábricas no podrían durar mucho si esto continúa. Cuando Kirilenko sugirió usar las necesidades diarias para cambiar su avión, Ivanovich acepta de inmediato. Por supuesto, también fue por algunos otros beneficios que Kirilenko prometió darle. Ivanovich ya había informado a sus superiores que se vendieron estos 4 aviones. Pero nunca espera que la otra parte cancele sus pedidos. Quizás fue porque, en el pasado, nadie se atrevía a cancelar sus pedidos. Como tal, la sanción por romper el contrato era muy baja. Esto lo hará parecer incompetente para sus superiores. Dado que las cosas ya habían salido de esta manera, ¿por qué no vender estos aviones a un costo menor a Kirilenko? Todavía podría obtener una suma de dinero de Kirilenko, e incluso si la fábrica cierra, también podría retirarse cómodamente. Después de colgar, Kirilenko le dijo a Ivanovich: bien. Dado que tiene dificultades, le ayudaré a pensar en una solución. Pero Ilyushin Il-76 no cumple con los requisitos de mi amigo. Necesita modificar los aviones a aviones de pasajeros. ¿Habrá algún problema? No hay problemas. Si puede vender todos mis aviones, modificaré todos los Ilyushin Il-76 para usted de forma gratuita. También te garantizaré que recibirás los aviones primero. Multa. Intentaré persuadir a mi amigo de China para que compre nuestros aviones. Dijo Kirilenko. Y, al día siguiente, Feng Yu y los representantes de las compañías aéreas firmaron el contrato. Los representantes notaron que el sello de la empresa utilizado por Feng Yu era diferente. No era Taiwan Trading, sino que era una empresa que estaba registrada en Hong Kong. Feng Yu explicó que se debía a los procedimientos. Con una empresa de Hong Kong será más fácil importar la aeronave. El avión aún aterrizará en la ciudad de Bin y se entregará a las respectivas aerolíneas. Con esta empresa fantasma creada por Feng Yu en Hong Kong, no temía que las compañías aéreas no cumplieran con los pagos. Feng Yu podría hacer estallar este asunto en Hong Kong y afectaría el regreso de Hong Kong a China. Las compañías aéreas no se atreven a asumir esta culpa. Kirilenko también se puso en contacto con la otra fábrica de aviación y les dijo que quería 20 aviones Tupolev Tu-154. El director de la fábrica, Alex, estaba encantado. No pudo evitar suspiró. El amigo chino de Kirilenko es realmente un buen amigo de la Unión Soviética. Capítulo 263. El interrogatorio de Zhang Ruijian. Después de firmar el contrato, Feng Yu comienza a enviar a Kirilenko todo tipo de artículos de primera necesidad en tren. Kirilenko también prometió a Feng Yu que el primer lote de Tupolev Tu-154 llegará al aeropuerto de la ciudad de Bin en la víspera de Año Nuevo. Los procedimientos para recibir el avión fueron problemáticos. Primero, la fábrica de aviación tiene que enviar a alguien a la fábrica para que revise los aviones, y Kirilenko tiene que resolver el papeleo de su lado antes de que el avión pueda despegar. Cuando los aviones ingresan al espacio aéreo de China, el avión se puso en contacto con el Departamento de Aviación de China y aún necesitaba permiso del aeropuerto de la ciudad de Bin antes de poder aterrizar. También hubo muchos detalles menores y complicados. Pero Feng Yu no necesita preocuparse por todos estos procedimientos ya que Hou Weitao hará todo por él. Cuando el primer lote de 10 Tupolev Tu-154 llegó al aeropuerto de la ciudad de Bin, el personal de las compañías aéreas estaba esperando allí. Todos estaban ansiosos por tener en sus manos los aviones. Primero llegaron las personas de la compañía aérea con sede en Shen City. Primero se llevaron 2 aviones y transfirieron los pagos a la cuenta de la empresa Win Rhyme Consulting de Feng Yu en Hong Kong. Las otras aerolíneas se llevaron 1 o 2 aviones cada una. Aquellas empresas que obtuvieron aviones menores siguen apurando a Feng Yu por las acciones restantes. Feng Yu se sintió aliviado de que las compañías aéreas hicieran los pagos completos y no intentaran incumplir. Les explicó pacientemente que los aviones restantes solo pueden llegar la semana que viene, ya que el aeropuerto de Bin City no era lo suficientemente grande para que todos los aviones llegaran al mismo tiempo. Los líderes de esas compañías aéreas comienzan a quejarse. ¿Por qué el aeropuerto de la ciudad de Bin era tan pequeño? ¿Por qué no construyeron un aeropuerto más grande? La gente del aeropuerto de la ciudad de Bin se quedó sin habla. El tamaño del aeropuerto fue planificado por el gobierno provincial y no les correspondía decidir. Incluso si el gobierno local lo aprobó, el comité del partido también debe dar su aprobación. Ahora, la ciudad de Bin solo tiene unos pocos vuelos al día. ¿Y por qué era necesario un aeropuerto más grande? El representante de las aerolíneas de Shen City se alegró de que estuvieran allí primero y consiguió 2 aviones. Ignoró las quejas de otros representantes.
De todos modos, cuando el Ilyushin Il-76 llegue al aeropuerto de Beam City, también sería el primero en conseguir los aviones. Una semana después, llegó el segundo lote de Tupolev Tu-154 y todos los representantes de las compañías aéreas quedaron satisfechos. No hubo problemas con los aviones. Fenyu tampoco les vendió aviones de segunda mano como nuevos. El gobierno de la ciudad de Bin conocía este trato comercial, e incluso algunos miembros del gobierno provincial también lo sabían. Alguien de la ciudad de Bin pudo adquirir aviones de pasajeros para el país y estaban orgullosos de ello. Pero también había algunas áreas por las que los funcionarios estaban descontentos. El gobierno provincial ordenó al gobierno de la ciudad de Bin que hablara con Fenyu. Esta tarea, naturalmente, fue entregada a Zhang Ruiqian. Todos en la ciudad sabían que Fenyu era el hombre de Zhang Ruiqian. Y, Fenyu, te estás volviendo más capaz y tu negocio es cada vez más grande. De la maquinaria industrial de la Unión Soviética a los aviones. Zhang Ruiqian no esperaba que Fenyu vendiera aviones. Parece que las conexiones de Fenyu en la Unión Soviética eran más poderosas de lo que esperaba. Alcalde Zhang, estas son solo algunas pequeñas empresas para ganarse la vida. Fenyu sonrió. Zhang Ruiqian respondió en un tono severo. ¿Unos pocos cientos de millones de RMB en acuerdos se consideran pequeñas empresas? Si esto se considera ganarme la vida, ¿no debería estar mendigando o comiendo corteza de árbol? Fenyu dijo. Alcalde Zhang, usted es el líder de nuestra ciudad Bin y si tiene que comer corteza de árbol, ¿en qué se convertirá la ciudad Bin? Tú, Zhang Ruiqian señaló a Fenyu. ¿Sabes por qué te llamo? Fenyu parpadeó y respondió. ¿No me llamaste para charlar? Zhang Ruiqian. Este mocoso lo estaba enojando. Era casi fin de año y este era el período más activo para él. ¿Quién tendrá tanta libertad para charlar contigo? Quiero hacerle dos preguntas. Primero, ¿de dónde sacaste el dinero para el avión? ¿Engañaste a alguien? En segundo lugar, ¿por qué registró una empresa en Hong Kong y por qué no utilizó Taiwan Trading? Alcalde Zhang, no me acuse de hacer algo ilegal. Los aviones que vendía las compañías aéreas eran más baratos que el precio del mercado y estaban todos en buenas condiciones. Si no, las aerolíneas los habrían rechazado y no hubieran realizado pagos. Había usado nuestros productos chinos para cambiarlos por los aviones y luego venderlos a las aerolíneas. ¿Cómo se puede considerar esto una trampa? Las compañías aéreas son las que han obtenido la mayor ventaja en este acuerdo. Además, registré una empresa en Hong Kong por comodidad. También debes saber que mi empresa exporta muchos productos. Las condiciones del tráfico en Hong Kong eran mejores y utiliza el sistema legal inglés. De esta manera, los extranjeros no me engañarán. Este acuerdo de aviones también es el mismo. Me preocupa que los soviéticos me engañen y estaba dispuesto a demandarlos si me engañaban. Fenyu le dijo a Zhang Ruiqian una verdad parcial. Fenyu estaba realmente preocupado de que las aerolíneas lo engañaran, y debía estar preparado para demandarlos. Supongo que registró esta empresa de Hong Kong por alguna razón. Primero, son las cuestiones cambiarias. Escuché que recientemente, Taiwan Trading no tiene transacciones en rublos. En segundo lugar, teme que las compañías aéreas incumplan sus pagos. ¿Derecho? Zhang Ruiqian acertó. Pero no sabía que esta empresa de Hong Kong se creó para invertir en el mercado financiero internacional. Fenyu sonrió. Alcalde Zhang, ¿qué pasa si hay que preocuparse por estas cosas? ¿Por qué no confías en tu país? ¿Crees que el país te estafará con tu dinero? Zhang Ruiqian se sentía herido. Fenyu respondió con seriedad. Si estoy haciendo negocios contigo, no estaré preocupado. Pero siento aprensión cuando trato con los demás. Todo este dinero proviene de los préstamos que tomé de bancos extranjeros. Si las compañías aéreas no pagan, estarán bien, pero yo habré terminado. ¿Dinero de préstamos? ¿Qué país está dispuesto a prestarte tanto dinero? Zhang Ruiqian sonrió. Bancos de la Unión Soviética. Alcalde Zhang, si no me cree, puedo mostrarle una copia de los acuerdos de préstamo. Zhang Ruiqian pensó en la conexión de Fenyu con la Unión Soviética. Incluso podría obtener una cantidad tan significativa de préstamo de la Unión Soviética. No hay necesidad de eso. Confío en ti, pero los superiores no están contentos. Había utilizado su empresa de Hong Kong en este trato, ¿cómo puede el gobierno grabarle? Los ojos de Fenyu se agrandan. ¿Impuestos? En el contrato se establece que las compañías aéreas deberán pagar todos los impuestos. ¿Qué tiene que ver conmigo? Pero usted vende aviones de pasajeros y obtiene ingresos.
Tienes que pagar impuestos. Los funcionarios del gobierno provincial estaban descontentos ya que se trataba de unos pocos cientos de millones de acuerdos de RMB y los impuestos no serán una cantidad pequeña. Pero al final, Feng Yu utilizó una empresa de Hong Kong y todos estos impuestos fueron a otros países. Hong Kong seguía siendo una colonia británica. Feng Yu se acercó al lado de Zhang Ruijian y dijo en secreto: Alcalde Zhang, estos impuestos tampoco irán al gobierno de la ciudad de Bing. ¿Por qué no compartir contigo alguna información que te hará brillar entre los superiores y nos olvidamos de esta cosa de impuestos? Capítulo 264, créalo o no. Noticias importantes que brillarán frente a mis líderes. ¿De qué estaba hablando Feng Yu? Feng Yu vio que no hay reacción de Zhang Ruijian y continuó. Alcalde Zhang, lo trataré como usted acordó. La información es, la Unión Soviética se desintegrará el próximo año. ¿Qué? Zhang Ruijian se sorprendió cuando escuchó que la Unión Soviética se desintegraría. Conocía la situación en la Unión Soviética y muchos países aliados, incluida Rusia, habían anunciado que querían salir de la Unión Soviética. Pero estos países aún no lo lograron. Para algunos países, no fue el líder del país quien hizo este anuncio, y otras naciones no reconocieron sus afirmaciones. Además, el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, todavía estaba presente y era imposible que la Unión Soviética se desintegre. Aunque Yeltsin había vuelto al poder, todavía no era el presidente de Rusia, y Mikhail Gorbachev podría despedirlo por segunda vez. Feng Yu obtuvo esta información de la Unión Soviética o la inventó para escapar del castigo. Alcalde Zhang, ¿no me crees? ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Cómo se puede desintegrar la Unión Soviética? Una vez que la Unión Soviética se desintegre, las economías de muchos países aliados colapsarán. Nunca estarán de acuerdo en que la Unión Soviética se desintegre. Ahora había dos voces en el país. Un grupo consideró que dado que Rusia había declarado su independencia, la Unión Soviética inevitablemente colapsará. Aunque la Unión Soviética no se había desintegrado ahora, era solo cuestión de tiempo. Pronto, se derrumbará ya que la economía de la Unión Soviética no puede apoyar una alianza tan grande. Hubo otro grupo de personas que sintieron que era imposible que ocurriera la desintegración. Sentían que Mikhail Gorbachev estabilizaría la Unión Soviética y tenía el poder para hacerlo. Después de todo, muchos generales militares lo habían apoyado. Una vez que la Unión Soviética se desintegre, ¿qué pasaría con las economías de tantos países aliados? La Unión Soviética había fracasado en todas sus reformas y la mayoría de las economías de los países aliados estaban aisladas. Si no hubiera más Unión Soviética, ¿de qué dependerán esos países aliados? ¿Los países aliados tienen que depender de lo que producen para sobrevivir? Algunos de esos países ni siquiera tienen las necesidades básicas y ¿qué pasaría si la exportación del país se encuentra con algunos problemas? La economía de ese país colapsará. Los militares de esos países aliados seguramente apoyarán a Mikhail Gorbachev para evitar que la Unión Soviética se desintegre. Yeltsin, quien fue un defensor de la independencia de Rusia, será castigado con seguridad. Zhang Ruijian había considerado escenarios y tampoco pudo pronosticar lo que sucedería. Pueden ocurrir ambas situaciones. Si Feng Yu hubiera dicho que la Unión Soviética podría desintegrarse, podría creer. Pero Feng Yu insistió en que la Unión Soviética se disolverá el próximo año. Sintió que esto no era posible. ¿Cómo puede pasar esto tan rápido? Alcalde Zhang, debes saber que tengo algunos amigos en la Unión Soviética. Por mi compra de aviones de la Unión Soviética, debería haber adivinado que uno de mis amigos es el hijo de un oficial militar. Ahora, ya habían aparecido grietas en el gobierno de la Unión Soviética. Algunos apoyan al presidente Mikhail Gorbachev y querían el statu quo. Pero los ciudadanos de la Unión Soviética podrían no querer eso. Algunos querían un nuevo líder y la voz de Yeltsin era la más fuerte. Todavía hay otro grupo que sintió que no hay forma de que la Unión Soviética se recupere y que debería desintegrarse. Actualmente, Mikhail Gorbachev está perdiendo a sus seguidores. Todos pueden ver que todas las reformas propuestas por Mikhail Gorbachev han fracasado. Las reformas de nuestro país habían tomado como referencia a las reformas de la Unión Soviética. Han surgido muchos problemas con nuestras regiones. Los desarrollos industriales de la Unión Soviética no estaban bien planificados. Habían hecho mucho hincapié en las industrias pesadas, y la mayoría de las industrias ligeras fueron marginadas. Ahora, ya nos habíamos puesto al día con sus industrias ligeras. Pronto los superaremos. ¿Crees que la gente del pasado creerá que esto sucedería?
Además, la economía general de la Unión Soviética no tiene nada excepto industrial / sus principales ingresos provienen de las ventas de sus recursos naturales. Yeltsin fue el más proactivo al querer un nuevo líder. Él también anunció la independencia de Rusia, y esto significa que ya no quiere que exista la Unión Soviética. Si la Unión Soviética se queda solo con Rusia, será más fácil para Rusia recuperarse. Espera. ¿Qué quiere decir con la Unión Soviética que solo le queda Rusia? ¿Quiere decir que Rusia adquirirá otros países aliados más pequeños? Zhang Ruijian interrumpió a Feng Yu. No cree que esto suceda. Feng Yu estaba pensando en su corazón que esos países aliados que se unieron a Rusia realmente sucedieron en el futuro. Pero eso fue después de que Putin se convirtiera en presidente. Ahora, esto nunca sucedería y Yeltsin nunca estaría de acuerdo. Alcalde Zhang, la Unión Soviética está dividida en 3 países. El más fuerte es Rusia, seguida de Ucrania y luego Bielorrusia. Entre estos países, Rusia tiene la mayor superficie terrestre, los recursos y su instalación industrial y militar son los más desarrollados. Si Rusia puede adquirir los recursos de ultramar de la Unión Soviética, ¿cree que podrá recuperarse en poco tiempo? ¿Qué? ¿Rusia quiere adquirir todos los recursos de ultramar de la Unión Soviética? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Estarán de acuerdo el resto de países aliados? Zhang Ruijian pensó en esto. Si fuera Yeltsin, también abandonaría la Unión Soviética. Rusia sola es suficiente. Rusia todavía puede ser uno de los países más poderosos del mundo. Con la necesidad de ayudar a otras naciones aliadas, la economía de Rusia se recuperará en poco tiempo. Alcalde Zhang, esto no es si los otros países están de acuerdo o no. Depende de qué país tenga más destreza militar. Mikhail Gorbachev ya había perdido el control sobre esos líderes militares. Todo lo que pudo hacer fue pedir ayuda a otro país. El país debe ser poderoso y debe estar cerca de la Unión Soviética, como nuestro país. Entonces, Mikhail Gorbachev invitará al líder de nuestro país y nos prometió algunos beneficios a cambio de nuestro apoyo. Esto le dará una excusa a esas oposiciones porque al darnos beneficios, se puede considerar una traición. La mano de Zhang Ruijian tembló. El análisis de Feng Yu fue demasiado aterrador. ¿Puede suceder esto realmente? ¿Cómo puedes probar que lo que dices es cierto? Después de un tiempo, nuestro líder visitará la Unión Soviética, y esta será la prueba. Y esos países aliados de la Unión Soviética intentarán establecer relaciones diplomáticas con nosotros y tratarán de obtener nuestro apoyo. Esto también era lo que queríamos. Si nuestros vecinos son demasiado fuertes, tampoco será bueno para nosotros. Dijo Feng Yu. ¿Quién te dijo todo esto? ¿Tu amigo soviético? Zhang Ruijian miró a Feng Yu. Feng Yu se sentó erguido y tomó un sorbo de su té. Esto es lo que escuché y vi en la Unión Soviética y Hong Kong. ¿Hong Kong? ¿Hay gente interesada en la política de la Unión Soviética allí? Es economía. No se puede negar el hecho de que la política y la economía están estrechamente relacionadas. Aquellos que estudian política iban a obtener una ventaja en el mercado financiero. Alcalde Zhang, mis predicciones se harán realidad pronto. Si la Unión Soviética no se va a desintegrar, ¿cree que puedo conseguir esos aviones a precios tan bajos? Alcalde Zhang, puede considerar lo que dije. Si soy yo, seré un partidario de la desintegración de la Unión Soviética, y cuando realmente suceda, los superiores me notarán y sabrán que soy alguien con buena previsión. Zhang Ruijian estaba en un dilema. Sabe que si cree en Feng Yu, esta sería una oportunidad para él. Pero también temía que la predicción de Feng Yu fuera incorrecta. Si Feng Yu estaba equivocado, entonces su futuro desaparecerá y su rango actual será el pico de su carrera. ¿Creerle o no? Capítulo 265, jugando en la nieve. El tiempo vuela, y pronto llegó el final de diciembre. Este año, la primera nevada del invierno llegó más tarde en la ciudad de Bin, y comenzó a nevar desde anoche. La nieve solo se detuvo por la mañana y llegó por encima de los tobillos. Entre clases, muchos estudiantes tenían peleas de bolas de nieve afuera. Pero nadie de la clase de Feng Yu salió a jugar. Había solo unos pocos niños en la clase y no era divertido jugar en la nieve. Feng Yu de repente notó que Lina miraba a los otros estudiantes que jugaban afuera. Parecía envidiar a esos estudiantes que juegan con nieve. ¿Quiere jugar afuera? Aunque Feng Yu sintió que ser golpeado por bolas de nieve no era divertido, si Lina quería jugar, no le importaba. Se imaginó que era como esas escenas de los dramas coreanos. Lanzando suavemente una bola de nieve a Lina y la risa de Lina. Lina le arrojó una bola de nieve y lo golpearon en la cara, lo que hizo reír a Lina.
Fen Yu se acercó y se sentó junto a Lina. ¿Vamos a jugar en la nieve después del almuerzo? ¿Solo nosotros dos? Sí. Solo nosotros dos. Fen Yu definitivamente no quiere tener una pelea de bolas de nieve con ese idiota Wendong-jun. Si Wendong-jun se unió a la pelea de bolas de nieve, entonces la hermosa imagen en su mente desaparecerá. Ok. Hablemos de eso después del almuerzo. Era casi el final del semestre y Lina se aburría de estudiar todos los días. Quería relajarse. Fen Yu había intentado invitarla a salir al cine, pero ella lo rechazó varias veces. Ella sintió que este era el momento de estudiar mucho y no deberían estar jugando. Sin embargo, no sabía que Fen Yu había hecho arreglos para su universidad. Fen Yu, después del almuerzo, vamos a jugar en la nieve. Fen Yu se sorprendió. ¿Wendong-jun podía leer su mente? No, no estoy interesado. Fen Yu quería decir que estaba interesado en jugar con Wendong-jun. Vámonos. Zanan también quería jugar, y Lina también debería unirse. Si fuéramos los dos, no sería divertido. Antes de que Fen Yu pudiera responder, Lina dijo. ¿Zanan también está jugando? Ok. Pero ustedes dos no pueden intimidarnos. Fen Yu lamentaba su corazón. ¿Por qué dejó que Lina estuviera de acuerdo? No sabía que Wendong-jun se convertiría en una bestia en una pelea de bolas de nieve. Era tan agresivo que hizo llorar a muchos estudiantes en el pasado. Ahora, Wendong-jun era más alto y más fuerte. Si se vuelve agresivo, Fen Yu sufrirá. Me uniré a Zanan, y tú te unirás a Fen Yu. De esta manera, no dirás que me estoy aprovechando de los dos. Wendong-jun forma justamente los equipos. Maldita sea, ustedes dos tenían más ventaja que nosotros. Esta tarde estaremos sufriendo. Después del almuerzo, Fen Yu se puso todo su equipo. El sombrero, los guantes y la bufanda eran elementos esenciales. También debe apretarse el cinturón y meterse los pantalones en los calcetines. Los cordones de los zapatos también deben estar bien atados. La bufanda no era para el cuello, pero se usaba para cubrir su rostro. La bufanda actuará como una gran mascarilla. Se debe cubrir todo el cuerpo para que la nieve no se meta debajo de la ropa. Wendong-jun y las otras dos chicas lo miraron como si fuera un extraterrestre. Wendong-jun se reía a carcajadas de él. ¿Por qué te cubres todo el cuerpo? ¿Qué estás haciendo? Fen Yu dijo con voz apagada. Estamos teniendo una pelea de bolas de nieve. Por supuesto, tengo que protegerme. ¿Quién va a tener una pelea de bolas de nieve contigo? ¿Qué edad tenemos ahora? ¿Crees que todavía tendremos peleas de bolas de nieve como esos niños? Wendong-jun dijo. Vamos a hacer muñecos de nieve. Zanan y Lina querían construir muñecos de nieve el invierno pasado, pero tú no estabas por aquí. Fen Yu miró a Lina avergonzado. Lina quería construir un muñeco de nieve y él pensó que ella quería tener una pelea de bolas de nieve. Pero hacer muñecos de nieve no es tan bien para niños. También soy un experto en hacer un muñeco de nieve. Les mostraré a todos un muñeco de nieve futurista. Espérame un rato. Necesito volver al salón de clases para conseguir algo. Fen Yu volvió corriendo al aula y tomó un balde y un poco de tinta de su escritorio. También tomó una escoba. Fen Yu, ¿por qué estás tomando el cubo y la escoba? ¿Vas a hacer algo de limpieza? Preguntó una compañera de clase. No, estoy haciendo un muñeco de nieve. Después de decir, Fen Yu se arrepintió. ¿Hacer un muñeco de nieve? ¿Dónde? ¿Estás con Lina? Yo también quiero unirme. La compañera de clase gritó emocionada. Tráeme contigo. Yo quiero ir también. Espera, necesito mis guantes. Yo quiero ir también. Espérame. Y Fen Yu salió del salón de clases con 7, 8 compañeras detrás de él. Fen Yu tenía una expresión de impotencia cuando se unió a Lina y al resto. No sabía que había tantos estudiantes en la clase. Por lo general, regresaban a casa durante la hora del almuerzo. Incluso si el transporte público era más lento durante el invierno, aún podían caminar de regreso, porque todavía estaban aquí. Lina y las otras compañeras de clase eran amigas, y pronto estaban construyendo un muñeco de nieve juntas. Wendong-jun y Zanan eran de otra clase y se mantienen unidos. Fen Yu se quedó solo. Fen Yu estaba gritando en su corazón. Había muchos de ustedes y ¿por qué no todos pueden jugar solos? ¿Por qué debes interrumpirnos? Incluso si nos interrumpes, no me dejes fuera. Yo mismo haré un hermoso panda de nieve y se lo mostraré todo. Fen Yu rápidamente hizo una gran bola de nieve. Quería mojar la bola de nieve y luego agregar más nieve para hacerla más grande.
Pero todo lo que tenía era un balde y ¿cómo podía poner agua en la bola de nieve? Si pone la bola de nieve en el balde de agua, la bola de nieve se derretirá. Si salpica agua sobre la bola de nieve se romperá. Feng Yu solo pudo sacar agua lentamente del cubo con la mano lentamente. ¿Eh? Feng Yu, ¿por qué estás haciendo una bola de hielo? Wen Dongjun se acercó y preguntó. Deberías usar nieve como muñeco de nieve. No estás haciendo una escultura de hielo. ¿Qué sabes? Hazte a un lado. Más tarde te sorprenderá mi obra maestra. Cuando Feng Yu estaba a punto de comenzar con la segunda bola de nieve después de terminar la primera, notó que el agua se había congelado. ¿Qué hacer ahora? Sin agua, será lento hacer una gran bola de nieve. Feng Yu miró a su alrededor y vio que había una gran bola de nieve al lado de Wen Dongjun. Feng Yu hizo rodar esa bola de nieve cuando Wen Dongjun no se dio cuenta. El tamaño era perfecto. Wen Dongjun debe haber preparado esa bola de nieve para él. Feng Yu abrió la botella de tinta. Afortunadamente, la tinta no se había congelado. Usó el mango de la escoba para pintar la tinta en la bola de nieve. Dibujó dos círculos negros como los ojos del panda. Al panda todavía le faltaban dos brazos. Feng Yu usó su pierna para triturar el hielo en el cubo. Ignoró sus zapatos que estaban mojados por el hielo en el cubo e hizo los brazos del panda usando nieve y agua. Feng Yu dio un paso atrás y admiró su obra maestra. Había muchas bolas de nieve allí y había casi muchos muñecos de nieve. Pero la mayoría de los muñecos de nieve usaban ramas de árboles y zanahorias como brazos. Su panda de las nieves era realmente el mejor de toda la escuela. Lina estaba haciendo un muñeco de nieve con el resto de las chicas, pero seguía mirando en dirección a Feng Yu. Cuando se dio cuenta de que Feng Yu había hecho un panda de nieve, se emocionó. Feng Yu sabía que a Lina le gustan los pandas y, a propósito, le hizo un panda de nieve. Debido a este panda de nieve, le dolía la mano por el frío. Lina corrió y usó sus guantes para cubrir las manos heladas de Feng Yu. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Te duelen las manos por el frío? ¿Cuál es tu nombre de muñeco de nieve? ¿Nombre? Nómbrelo como panda. Feng Yu parpadeó y dijo. No había pensado en un nombre para mi obra maestra. Puedes llamarlo como quieras. Con Lina calentándose las manos, todo lo demás no era importante. Esta fue una verdadera dicha. Feng Yu sintió que el tiempo pasa demasiado lento. Si estuvieran en la universidad ahora, podrían hacer más cosas maravillosas juntos. ¡Bam! Una bola de nieve golpeó el cuerpo de Feng Yu. Wen Dongjun muere. Feng Yu hizo una gran bola de nieve y la arrojó a Wen Dongjun. Comenzó un enfrentamiento entre los dos y pronto se unieron las otras compañeras de clase. Todos se divirtieron jugando en la nieve. Feng Yu estaba persiguiendo a Lina, y Lina resbaló. Feng Yu trató de sujetarla, pero también se cayó. Mientras caían, Feng Yu torció su cuerpo para amortiguar la caída de Lina con su cuerpo. Debido a la caída, los labios de Lina y Feng Yu se tocaron. Feng Yu sonreía como un tonto, y la cara de Lina se puso roja y... Capítulo 266, vendiendo las acciones. Los exámenes habían terminado. Lina y el resto regresaron al distrito. Sin embargo, Feng Yu tenía algo que hacer. Había llegado el momento de vender algunas de sus acciones. No solo la bolsa de valores de Shanghái abrió antes de lo que debería, sino que la bolsa de valores de Shenzhen también se creó antes. Pero la bolsa de valores de Shenzhen aún no estaba abierta. Debería abrir el próximo año. Después de que se estableció el intercambio de bonos del tesoro, hubo muchas compañías de inversión en China. Todas estas empresas eran de propiedad estatal y, actualmente, China no permite las empresas de inversión privada. Tras la instalación de las dos bolsas de valores y la apertura de sociedades de inversión, hubo un mayor número de inversores. Sobre todo, ahora los precios de los bonos del tesoro no tuvieron muchos cambios, los que cotizan en bonos del tesoro, optan por invertir en la bolsa de valores. Esto provocó que subieran los precios de las acciones de todas las acciones. Pero después del año nuevo, algunos inversores venderían sus acciones después de cobrar los dividendos. El año nuevo lunar era un festival importante en China y la gente necesitaba gastar mucho. El personal de Taiwan Trading también le había preguntado a Feng Yu cuándo podían vender sus acciones. Hoy, Feng Yu vino a Taiwan Trading para tener una reunión. Quería dejar que su personal tomara la decisión. Había ayudado a su equipo a elegir las acciones con mejor rendimiento. Los precios de estas acciones subirán aún más en mayo. Si venden sus acciones ahora, obtendrán rendimientos de aproximadamente la mitad de su capital.
Pero en comparación con más de 10 pliegues unos meses después, los retornos ahora eran patéticos. Todos, les había pedido a todos ustedes aquí es que hablemos de nuestras acciones. Todo el mundo había sido propietario de las acciones durante unos meses y el precio actual es más del doble de nuestro precio de compra. Sé que muchos de ustedes quieren retirar estas acciones. Pero quiero decirte que en mayo será la época dorada de las acciones. Será un mercado alcista y los precios de sus acciones subirán considerablemente. Ahora no es el momento ideal para vender sus acciones. Pero todos ustedes decidirán por ustedes mismos. Después de que Feng Yu terminó, Wu Ziran y el resto se miraron. ¿Vender o no vender? Ahora mucha gente hablaba del riesgo de invertir en bolsa. Las acciones pueden subir o bajar. Si los precios de las acciones caen, perderán dinero. Wu Ziran fue el más agudo entre los demás, y preguntó en voz alta. ¿Gerente Feng, venderá? Sí. ¿Qué? ¿El gerente Feng quiere vender? ¿No dijo que las acciones pueden subir al menos de 3 a 5 veces el precio de compra inicial? ¿Por qué estaba dispuesto a vender ahora? Feng Yu los vio hablando entre ellos y continuó. ¿Todos ustedes también quieren vender? Wu Ziran respondió. Te escucharé. Si me pides que venda, vendo. Si me pide que me quede con las acciones, me quedaré con ellas. El resto del personal también dijo lo mismo. Escucharán a Feng Yu. Feng Yu se rió. Solo venderé algunas de las acciones. Necesito algo de efectivo ahora. Todos habéis notado que las acciones que habéis comprado son todas las empresas que se anunciaron en los periódicos y todas estas empresas estaban listadas ahora. Después de la apertura de la bolsa de valores de Shenzhen, estas acciones subirán aún más. Esto sucederá dentro de unos meses. No venderé las acciones de estas empresas. Pero venderé las acciones de otras empresas y usaré el dinero para comprar más acciones de esas empresas favoritas. Gerente Feng, confiamos en usted. No venderemos estas acciones hasta que usted nos lo indique. Dijo Wu Ziran. Todo estará bien si todos confían en mí. Ganaremos dinero juntos. Ahora, anunciaré la tarea para la próxima semana. Todos saldremos a vender las acciones. Si la bolsa de valores no se hubiera abierto, no sería fácil vender acciones. Deben entregar las acciones al mostrador de inversiones del banco para que el banco venda las acciones en su nombre. Pero ahora pueden vender las acciones directamente a los bancos y cobrar los pagos en el acto. Y dos hombres que llevaban una gran mochila se pararon frente al mostrador de inversiones del banco y ¡uc! Explosión. La mochila se colocó sobre el mostrador. ¿Cómo puedo ayudarlos a los dos hoy? ¿Ambos buscan acciones o bonos del tesoro? No estamos comprando. Estamos aquí para vender nuestras acciones. El empleado del banco puso los ojos en blanco. ¿De qué sirve llevar una bolsa tan grande? ¿Cuántas acciones puedes poseer? Estos dos hombres deben estar sacando sus acciones para comprar un boleto de tren. Ok. ¿Cuántas acciones está vendiendo? Hay 300.000 acciones aquí. ¿Puedes calcular el valor de mercado para mí ahora? ¿Cuánto estás vendiendo? 300.000. Se le preguntó al empleado en voz alta en estado de shock. Los otros clientes lo tenían y se volvieron hacia él. ¿300.000 acciones? ¿Quiénes eran estas personas? El empleado miró los certificados de acciones y todas las acciones pertenecen a una empresa. Comprobó el precio actual de las acciones y notó que los precios se habían duplicado. Esto significa que estas 300.000 acciones ahora valen más de 600.000 RMB. Estimados señores, lamento que nuestro banco no tenga suficiente efectivo. ¿Puedes volver mañana? La actitud del empleado cambió. Está bien. Deposite todo en esta cuenta. Después de que ambos hombres se fueron, mucha gente se acercó al mostrador. ¿Qué acciones vendió hace un momento? Así es. ¿Por cuánto dinero vendió las acciones? ¿Quiénes son esos dos hombres? ¿Qué hacen? Y, al mismo tiempo, muchas personas estaban vendiendo una gran cantidad de acciones en los mostradores de inversión de los bancos de todo Vin City. Las personas que vendieron las acciones fueron al banco por parejas y todas usaron una gran mochila para llevar las acciones. Todos llevaban el mismo tipo de acciones y las mismas denominaciones. Pero los bancos no se dieron cuenta de que todo el dinero de la venta de las acciones se depositaba en la misma cuenta. Los bancos pensaron que se trataba de un incidente único. Pero al día siguiente, la gente iba a los bancos a vender una gran cantidad de acciones. Aunque no era la misma persona, notaron que el número de cuenta les era familiar. Fue lo mismo durante los siguientes 5 días.
Feng Yu había vendido alrededor de 20 millones de acciones y obtuvo aproximadamente 40 millones de RMB. La venta de Taiwan Trading de una cantidad tan grande de acciones había causado pánico en la ciudad de Bing. Todos los que poseían acciones corrieron a los bancos para venderlas. Tenían miedo de que cayeran los precios de las acciones. Incluso aquellos que habían querido conservar sus acciones entraron en pánico. También fueron al banco a vender. Por supuesto, hubo algunos más inteligentes. Sabían que la bolsa de valores de Shenzhen se abrirá pronto y los precios de las acciones aumentarán aún más. Las acciones que habían querido comprar en el pasado ahora estaban disponibles y eran un poco más baratas. Esta fue su oportunidad. Las acciones de Feng Yu habían estimulado el mercado de valores de la ciudad de Bin, y cada día se negociaban más de 1 millón de acciones. Los precios de las acciones también cambiaban todos los días. La segunda semana, Feng Yu todavía estaba vendiendo sus acciones. De todos modos, aparte de las empresas de su lista, Feng Yu no tenía intención de quedarse con las acciones de otras empresas. Estas acciones no fueron tan rentables como la inversión de Feng en futuros de oro y petróleo. Quería recaudar una gran suma de fondos rápidamente. La guerra comenzará pronto. Capítulo 267. Corto de petróleo crudo. Feng Yu fue a Hong Kong nuevamente. Esta vez, Feng Yu notó que los 4 hermanos de la familia Fu estaban allí para recibirlo. Fu Rongjin había perdido 400 millones de HKD y el segundo y tercer hermano lo sabían. Pero su hermano mayor ni siquiera se desquitó de Feng Yu. En cambio, se inclinó ante Feng Yu. Esto es algo que no comprenden. Conocían bien a su hermano mayor. Como jefe de la familia Fu, había provocado la quiebra de algunas empresas que intentaron estafarlo. ¿Por qué su hermano mayor no le hizo lo mismo a Feng Yu esta vez? Después de preguntarle a su hermano mayor, descubrieron que su hermano mayor no quería ofender a la segunda generación de funcionarios de China. Además, Feng Yu había mostrado su sinceridad y le había contado a la familia Fu sobre el mercado del oro. La familia Fu había invertido en el mercado del oro y había ganado más de 400 millones de HKD. Esta vez, Fu Ronqi les dijo que Feng Yu estaba volviendo a visitar Hong Kong. Ambos quieren acompañarlos, ya que no quieren perder ninguna oportunidad de ganar dinero. Xiao Yu, déjame presentarte a mis otros hermanos. Este es mi segundo hermano, Fu Rongku, se ocupaba de bienes raíces la mayor parte del tiempo. Este es mi tercer hermano, Fu Rongjin. Dirige supermercados. Xiao Yu es tan joven y capaz. Eres mucho mejor que mi hijo inútil. Debo pedirle que aprenda de ti en el futuro. Dijo Fu Rongjin. Me halagaste. Esta vez, los dos tíos están aquí no es solo para conocerme. Jajaja. Por supuesto. Habíamos oído que Xiao Yu es un experto en inversiones. Tenemos la intención de invertir junto con nuestro hermano mayor y esperamos poder aprender algo. ¿Aprender algo? Aparentemente, ustedes dos están aquí solo por dinero. Pero esto también fue algo bueno. Si Feng Yu pudiera estar del mismo lado que la familia Fu, en el futuro, sería más fácil para Feng Yu recaudar un fondo más grande. En 1997, Feng Yu quiso darles una lección a esos capitalistas estadounidenses. Asia no es un lugar para que se aprovechen. Tío Qi. Deberías haber ganado mucho con el mercado del oro estos pocos meses. Jajaja, obtuve algunas ganancias. Cuando Feng Yu mencionó esto, Fu Ronqi se animó. Aunque estaba invirtiendo con cuidado, también ganó casi 100 millones de dólares. Fu Ronqi todavía tiene un contrato de futuros que se liquidará mañana. Era un contrato de futuros a corto plazo y debería obtener altos rendimientos. Fu Rongjin también había recaudado una suma de dinero y, utilizando el apalancamiento, casi recuperó los 400 millones que había perdido. Fu Ronqi le ordenó a Fu Rongjin que dejara el asunto en paz y que no volviera a mencionar este incidente. El hermano mayor tenía razón. No había enemigos ni amigos al hacer negocios. Solo hubo ganancias. Ahora, la información de Feng Yu les había ayudado a ganar dinero, por lo que Feng Yu es un amigo para ellos. En estos días, también compraré algunos contratos de London Gold. Si todos ustedes están interesados, pueden acompañarlos. Feng Yu nunca podría ganar todo el dinero él mismo. ¿Por qué no hacer un favor a los hermanos de la familia Fu? En el futuro, será más fácil pedirle a la familia Fu que se una a él. Fu Rongbin y Fu Ronku estaban esperando que Feng Yu dijera esto. Estaban encantados y levantaron sus copas para brindar con Feng Yu. Al día siguiente, Feng Yu fue al London Gold Exchange. Comienza a vender en corto el mercado en grandes cantidades. La gente de los alrededores se sorprendió.
Los precios del oro habían caído a 368 US/onza, y esta persona todavía estaba cortando oro. ¿Eh? Esas dos personas detrás de ese joven me resultan familiares. Se parecen a los dos hermanos de la familia Fu. ¿Ese joven estaba invirtiendo para la familia Fu? Pero esto fue imposible. El hermano mayor de la familia Fu tiene una empresa de inversión y estos dos deberían invertir con su hermano. ¿Por qué contratarían a ese joven? La multitud pronto vio a los dos hermanos de la familia Fu comenzar a escasear oro también. Ese joven no era un corredor contratado por los hermanos Fu. En cambio, los hermanos Fu estaban siguiendo a ese joven para quedarse corto con el oro. Algunas personas reconocieron a Zhao Ji, que estaba junto a Feng Yu. Este periodo de tiempo, Zhao Ji operaba activamente en el mercado del oro de Londres. Habían oído que alguien lo reclutó e incluso se llevó a algún corredor famoso para que trabajara para esa persona. La multitud comenzó a adivinar que el joven era la persona que había reclutado a Zhao Ji. Parte de la multitud comenzó a copiar a Feng Yu para acortar el oro. Feng Yu había invertido casi $100 millones y era conservador ya que había utilizado un apalancamiento bajo. Según sus cálculos, liquidaría el contrato una semana después y debería ganar unos $20 millones. Feng Yu todavía tenía mucho dinero con él. Quería hacer una gran apuesta. Quiere mostrarle a la familia Fu que es un genio. El 16 de enero, Estados Unidos y otros países declararán la guerra a Irak. Al mismo tiempo, la Unión Soviética guardará silencio sobre las acciones de Estados Unidos y otros países. No tenían intenciones de ayudar a Irak. Saddam Hussein también anunciará que Irak no le tenía miedo a las guerras. Las guerras eran caras e Irak lo había experimentado antes. Debido a que estuvieron involucrados en dos guerras anteriormente, Irak estaba muy endeudado. Iraqi soldiers were all veteran and fought in wars before. After all, Iraq and Iran stopped fighting in 1988 and Iraq invaded Kuwait within a day. Saddam Hussein knew that his soldiers had the advantage. Saddam Hussein creía que Estados Unidos y otros países solo lo estaban amenazando y que si realmente estallaba una guerra, la Unión Soviética no se quedaría al margen. Si Estados Unidos controlara los precios del petróleo, no sería bueno para la Unión Soviética. El 17 de enero comenzó la Guerra del Golfo. Feng Yu vio las noticias en la televisión y llamó a Fu Ronqi para decirle que invertirá en petróleo y que la familia Fu puede decidir si quieren seguirlo. Por supuesto, Fu Ronqi fue con Feng Yu. Fu Ronqi no creía que Feng Yu fuera a vender futuros de petróleo. Compre al precio actual y venda de $18 el barril. Utilice todo el dinero de esta cuenta. Fu Ronqi, que estaba detrás de Feng Yu, se sorprendió. Feng Yu realmente se atrevió a invertir todo su dinero en posiciones cortas en futuros de petróleo, y había usado un apalancamiento de 20 veces. Ayer, cuando se conoció la noticia de que Estados Unidos y otros países atacarán a Irak, los precios del petróleo subieron unos pocos dólares. Hoy, volvió a subir uno US. ¿Feng Yu todavía se atreve a quedarse corto? Además, Feng Yu había usado todo su dinero. Ni siquiera tenía una estrategia de salida. Loco. No solo Fu Ronqi piensa que Feng Yu se había vuelto loco. Incluso su equipo de corredores y el equipo de corredores de Feng Yu creían que Feng Yu estaba loco. ¿Quién haría una apuesta tan grande con un riesgo tan alto? Los otros tres hermanos de la familia Fu también se enteraron de esta noticia, pero no se atrevieron a seguir a Feng Yu. Su hermano, que era un experto en inversiones, ni siquiera creyó esta información. ¿Cómo pueden creerlo? Feng Yu le dijo con confianza a la familia Fu. Apuesto a que durante esta guerra, los precios del petróleo bajarán todos los días. Sabrás si tengo razón o no esta tarde. Esa noche, Feng Yu se fue de Hong Kong, y la luz en la sala de estudio de la familia Fu estuvo encendida toda la noche y capítulo 268, entrevista con la universidad. Feng Yu no regresó a la ciudad de Bing. En cambio, voló a Shanghái. Estaba allí para mirar la firma de diseño de Liu Michael. Liu Michael había invitado a Feng Yu varias veces, pero Feng Yu estaba demasiado ocupado. Aunque la inversión de Feng Yu en esta empresa no fue mucha y las ganancias no fueron fantásticas, la empresa seguía siendo rentable. Las sugerencias de Feng Yu habían convertido a una empresa con pérdidas en una empresa rentable. La empresa también se hizo conocida en Shanghái. Feng Yu estaba allí para conocer a las otras personas de la empresa. Como jefe de la empresa, debería mostrar su rostro al menos una vez al año. Además, Feng Yu quería ver qué otras formas en que la empresa puede mejorar. En el futuro, la industria del diseño será una industria muy rentable.
Ahora, la industria del diseño aún no se desarrolló en China, pero afortunadamente, hubo más anuncios. Esta empresa de diseño tenía bastantes trabajos de diseño publicitario todos los meses, y esta era la principal fuente de ingresos de la empresa. Feng Yu conoció a los otros dos diseñadores, que eran socios de Liu Michael. Tenían la misma edad y todos eran mayores que Feng Yu. Pero estaban nerviosos frente a él. Feng Yu les dijo que también podían centrarse en el embalaje de productos. Esto era lo mismo que los diseños publicitarios y, en el futuro, será la principal fuente de ingresos para las empresas de diseño. Pronto, los chinos notarán la importancia de empaquetar sus productos y empaques atractivos pueden atraer la atención de los consumidores y aumentar las ventas. Feng Yu también estableció objetivos para la empresa de diseño. Primero, la empresa necesita expandirse y contratar más personal. Actualmente, la empresa es demasiado pequeña y será difícil que crezca rápidamente. La empresa debería ser la empresa de diseño más destacada de Shanghái, de esta manera, más personas conocerían la empresa. También pueden aumentar sus cargos de esta manera. Para venderse, necesitan comercializarse mejor. Este año, el Grande había dicho que Shanghái desarrollará su región oriental. Feng Yu decidió invertir en la parte este de Shanghái. Comprar un edificio comercial ahora es una buena inversión y, 2 años después, se establecerán más empresas en Shanghái y Feng Yu podría cobrar los alquileres. Feng Yu se quedó en Shanghái por un día y se apresuró a viajar a Beijing esa noche. Wen Dongjun, Lina y Zanan también volaron a Beijing desde la ciudad de Bing. El lunes, tuvieron que ir a entrevistas en las universidades a las que querían postularse. De las entrevistas, hubo diferentes tipos de resultados de entrevistas. Un tipo fue después de la entrevista, el estudiante no necesita realizar los exámenes de ingreso y será admitido en la universidad. El segundo tipo fue reducir el requisito de entrada en 100 puntos. El tercer tipo fue reducir los requisitos de entrada en 50 puntos. Por último, falló la entrevista. No habrá reducción de los requisitos de entrada. Aquellos estudiantes a los que se les garantizó un lugar en la universidad tenían diferentes credenciales como, primer lugar en una competencia de country y obtenían algún reconocimiento internacional. Por supuesto, había muchos estudiantes como Feng Yu y el resto que eran de las mejores escuelas secundarias provinciales o los mejores estudiantes de la provincia. Si todo fuera normal, Feng Yu y el resto conseguirían reducir los requisitos de entrada en 50 puntos, pero gracias al campamento de verano de la Universidad de Moscú, al menos conseguirían reducir sus requisitos de entrada en 100 puntos. A Feng Yu se le garantizó una entrevista en la Universidad de Beijing, mientras que Lina tuvo una entrevista con la Universidad de Enseñanza de Beijing. Esta era la universidad de sus sueños. Wen Dongjun y Zanan postularon para la Universidad Tecnológica de Beijing. En realidad, su escuela secundaria había conseguido un lugar para Liu Kun en la Universidad Huaqin, pero Liu Kun rechazó la oferta. Fue porque había cursos limitados disponibles para los estudiantes a los que se les garantizaba un lugar. Feng Yu estaba llorando cuando se enteró de esto de Liu Kun. Un estudiante de primer nivel y la gente común eran diferentes. Ni siquiera quería un lugar garantizado en la universidad. Prefiere sentarse a los exámenes de ingreso para ingresar a un curso que le gusta. Los resultados de Feng Yu fueron apenas suficientes para calificar incluso para una entrevista con la Universidad de Beijing. En realidad, su escuela secundaria había querido enviar a Feng Yu a otra universidad con estándares más bajos, y a Feng Yu se le garantizaría un lugar en esa universidad. Con la fuerza de Feng Yu en idiomas extranjeros, seguramente sería admitido en la universidad sin siquiera presentarse a los exámenes de ingreso. Pero Feng Yu le dijo a San Wenai que le concediera una entrevista en la Universidad de Beijing. Mientras se concediera la entrevista a Feng Yu, confiaba en que sería admitido. San Wenai no necesita preocuparse por el resto. Feng Yu tenía un truco bajo la manga. Aunque los resultados de Feng Yu fueron ordinarios y no tenía otras habilidades especiales, era rico. Sir Shao acababa de donar dinero para 2 edificios escolares para la Universidad de Beijing, pero la construcción aún no había comenzado. La universidad aún necesita la aprobación del gobierno local y un fondo de 10 millones de RMB de ellos para construir los nuevos edificios. Si Feng Yu donara un nuevo edificio de albergue para la universidad, que costaría alrededor de 2 millones de RMB, aún podría llegar a nombrar el edificio. Esta sería una buena publicidad para la marca Win Rain, y al mismo tiempo, podría ingresar a la universidad sin problemas. Feng Yu tenía planes de donar edificios Win Rain y Taiyuan a escuelas de toda China y actualmente solo había donado a la ciudad de Bin y la región circundante.
Había ganado mucho dinero y fácilmente podía donar 1 o 2 edificios. Lunes, 8 am. Feng Yu llegó a la Universidad de Beijing para su entrevista. Era un aula normal, pero un poco vieja. Este aula no se puede comparar con las aulas universitarias del futuro. A partir de la condición de esta mejor universidad en China, uno podría decir las condiciones de las otras universidades normales. Esto hizo que Feng Yu tuviera más confianza en usar el dinero para ser admitido. Esta entrevista fue la misma que la entrevista para funcionarios gubernamentales. La pregunta que se hizo estaba fuera de este mundo y nadie podía esperar qué pregunta se haría. Feng Yu pudo distinguir los resultados por las expresiones de los estudiantes que habían terminado sus entrevistas. Todos los estudiantes que estuvieron aquí para la entrevista eran los mejores estudiantes de su escuela secundaria. Fue solo una entrevista de 5 minutos y fueron derrotados. Pero Feng Yu no estaba preocupado en absoluto. Tercera escuela secundaria de la ciudad de Bin, Feng Yu. Por favor, ingrese a la habitación. Feng Yu entró al salón de clases. Era una habitación vacía con una silla en el centro. Esta silla era para que Feng Yu se sentara y había una fila de mesas al frente. Detrás de las mesas, 5 profesores lo entrevistarán. Por su expresión facial, Feng Yu sabía que no estaban contentos con las respuestas de los estudiantes ante él. Feng Yu hizo una breve presentación de sí mismo y el profesor sentado en el centro preguntó: ¿habías asistido al campamento de verano de la Universidad de Moscú en la Unión Soviética? ¿Qué tan bueno es tu ruso? No me refiero a tus resultados. Me refiero a tus habilidades para conversar. Esta pregunta se hizo en ruso. Este profesor quería poner a prueba a Feng Yu. Feng Yu respondió sin dudarlo en ruso. No tengo problemas para leer, escribir y hablar. Incluso había traducido documentos legales rusos antes. Habías escrito en tu currículum que también sabes inglés. ¿Sabes 2 idiomas extranjeros? Otro profesor preguntó en inglés. Esta vez Feng Yu respondió en inglés. Tengo planes de estudiar a bordo en el futuro. Por eso había aprendido inglés. No tengo problemas para leer, escribir y hablar en inglés. Los profesores se sorprendieron. Este estudiante fue especial. Hablaba bien 2 idiomas extranjeros y, según su currículum, sus padres eran agricultores. Este niño era extraordinario. Pero sus resultados no fueron tan buenos. Solo se lo consideró por encima del promedio. Los pocos profesores discutieron entre ellos y decidieron hacerle a Feng Yu la última pregunta antes de calificarlo. Feng Yu, esta es la última pregunta. ¿Qué opinas de la economía de la Unión Soviética estos pocos años? Esta fue la pregunta más difícil de hoy. Ninguno de los estudiantes antes de Feng Yu pudo responder esta pregunta. O perdieron las palabras o no respondieron la pregunta. Los profesores querían ver si este Feng Yu, que estaba bien versado en ruso, podía responderles. Si pudiera responder a esta pregunta correctamente, entonces sería aceptado por la universidad sin necesidad de exámenes de ingreso. Feng Yu sonrió cuando escuchó la pregunta. Él era el experto en esta área. Capítulo 269. Antecedentes de Zanan. Feng Yu salió de la sala de entrevistas con una sonrisa. Los otros estudiantes que esperaban afuera se acercaron a él para intentar averiguar sobre la entrevista. Los profesores me acababan de preguntar sobre lo que era bueno. Por ejemplo, dije que soy bueno en idiomas extranjeros y me hicieron algunas preguntas en idiomas extranjeros. También me preguntaron sobre mi análisis de la economía de la Unión Soviética. Esta pregunta fue un poco más difícil. Los otros estudiantes estaban nerviosos. Solo estaban en las escuelas secundarias y no saben nada sobre la Unión Soviética. Al mirar la expresión facial de Feng Yu, sabían que Feng Yu podía responder las preguntas de los maestros. Cuando descubrieron que Feng Yu era de la tercera escuela secundaria de la ciudad de Bin, supusieron que Feng Yu conocía la economía de la Unión Soviética porque estaba ubicado cerca de las fronteras. Los otros estudiantes estaban casi llorando. Ni siquiera prestan atención a las noticias de China, sin embargo, se les preguntará sobre la Unión Soviética. Feng Yu regresó al Hotel Jingbin. Todos los estudiantes de sus escuelas se alojaban en este hotel ya que este era el hotel designado para ellos. Habían utilizado una carta de recomendación de su escuela y no se les cobrará por su estadía en el hotel durante estos 2 días. Esto fue dado por su ciudad como una forma de aliento. Feng Yu notó que él era la última persona en regresar al hotel. Todos habían aprobado las entrevistas y 3 de ellos estaban exentos de realizar los exámenes de ingreso. El resto pudo obtener requisitos de entrada más bajos.
Todos los estudiantes se sorprendieron al enterarse de que Feng Yu estaba exento de tomar los exámenes de ingreso. Había solicitado ingresar a la Universidad de Beijing y sus resultados no eran tan buenos como ellos. ¿Por qué estaba exento? ¿Fue realmente tan fácil pasar la entrevista de la Universidad de Beijing? Lo que más sorprende a Feng Yu fue que las otras dos personas que quedaron exentas fueron Zhang y Wen Dongjun. ¿Cómo ese idiota de Wen Dongjun siquiera pasó la entrevista? Wen Dongjun dijo triunfalmente que demostró su ruso y luego cantó una canción rusa. ¿Eh? ¿Tan sencillo? Maldita sea, ¿cantar también puede entrar en la Universidad Tecnológica de Beijing? Le preguntó a Zanan sobre su entrevista, pero ella no le contó los detalles a Feng Yu. Ella solo dijo que las preguntas eran simples, y simplemente pasó. Lina obtuvo un requisito de entrada más bajo en 100 puntos. Ella estaba encantada. Incluso si obtuvo una reducción de 50 puntos, estaba segura de que podría ingresar a la Universidad de Enseñanza de Beijing. Ahora, obtuvo una reducción de 100 puntos. Esto fue demasiado fácil para ella. 7 estudiantes habían venido a Beijing y los 7 habían pasado sus entrevistas. Feng Yu hizo un gesto con la mano. Vamos al restaurante esta noche para las celebraciones. Trataré a todos. Pide lo que quieras. El restaurante era un restaurante del noreste y su nombre era Bean City Restaurant. El restaurante sirve cocina del noreste y actúa como comedor para el personal y algunos huéspedes del hotel. El gerente Zhao del restaurante vio a Feng Yu y los demás entrar en el restaurante, y rápidamente fue a detenerlos. Estudiantes, aún no es la hora de cenar. Cuando sea el momento, te lo notificaremos. La ciudad les había dado a los estudiantes que estaban aquí para su entrevista estadías gratuitas y comida en el hotel. Es por eso que el gerente Zhao les había servido la misma comida que a sus empleados. La comida no estaba tan mal, pero tampoco puede considerarse buena. Feng Yu sacó unos billetes de 100 RMB y los puso sobre la mesa. Voy a pagar hoy. Consígueme todos tus platos caros. ¿Es este dinero suficiente? Consígueme una mesa grande y sírvete tu comida. El gerente Zhao vio que todos los estudiantes estaban encantados. Debe ser que todos habían pasado sus entrevistas y querían celebrar. Pero la familia de este estudiante debe ser rica. Podía sacar 600 RMB sin pestañear. ¿Le robó este dinero a su familia? El salario del gerente Zhao era solo un poco más de 100 RMB al mes. Wen Dongjun dijo. Tío Zhao, no necesitas ahorrar para él. Oh, elige manitas de cerdo más grandes y cocina las más suaves. Además, consíganos una botella de vino y una botella de jugo de naranja. Todos los estudiantes sabían que la familia de Feng Yu y como Feng Yu se había ofrecido a invitarlos a cenar, lo aceptaron. La familia de los estudiantes les había dado algo de dinero, pero no pueden soportar gastarlo. Estudiantes, el contenido de alcohol de Baijiu es demasiado alto y no es adecuado para todos ustedes. ¿Por qué no beber cerveza? La cerveza Beijing es diferente de la cerveza en la ciudad de Bin. El gerente Zhao sonrió y dijo. Sus hijos tenían más o menos su edad, y por eso no tiene ganas de venderles Baijiu. Está bien, tío Zhao, no escuches sus tonterías. Estaría borracho con solo una botella de cerveza. Tío Zhao, si no tienes nada que hacer, acompáñanos a cenar también. Feng Yu invitó al gerente Zhao. Gracias, pero pronto será la hora de la cena y estará ocupado. Disfrute de su cena y si necesita algo, avísele a la mesera. Oh, sí, baje el volumen. Hay algunos líderes de la ciudad en la sala privada. El gerente Zhao señaló una habitación privada. Los 4 niños bajo la dirección de Wen Dongjun comenzaron a devorar la comida. Incluso las 3 chicas también comieron mucho. Después de un rato, empezaron a hacer más ruido. La puerta de la habitación privada se abrió de repente, y un joven salió y vio a Wen Dongjun y al resto haciendo mucho ruido. Quería regañarlos, pero antes de comenzar a regañar, vio a alguien familiar. Feng Yu. Hermano Zhao. Estás aquí, eso significa y. ¿El señor Zhang está adentro? Feng Yu se sorprendió. La persona que había salido de la habitación privada era la secretaria de Zhang Ruiqian. Sí. Está adentro hablando con sus amigos. Si terminaron, regresen a sus habitaciones. ¿Quién es ese hermano Zhao? Wen Dongjun le preguntó a Feng Yu. El secretario de un gran líder. Bueno. Seamos más suaves. Después de comer, juguemos al póker en nuestras habitaciones. Mañana saldremos a jugar y volveremos pasado mañana. Antes de que Feng Yu y el resto terminaran su cena, vieron a Zhang Ruiqian sacar a un invitado.
Aproximadamente un minuto después, Zhang Ruiqian regresó y caminó hacia la mesa de Feng Yu. Feng Yu quería levantarse y saludarlo, pero notó que Zhang An ya se había puesto de pie. Tío Zhang. Oh, Anan también está aquí. ¿Cómo estuvo la entrevista? Preguntó Zhang Ruiqian en un tono cariñoso. Pasé la entrevista y puedo ingresar a la universidad sin los exámenes de ingreso. Están todos mis compañeros de clase. Todos habían pasado las entrevistas. Algunos de ellos obtuvieron requisitos de ingreso más bajos y otros fueron eximidos de los exámenes de ingreso. Feng Yu se sentó allí, mirando a Zhang An con sorpresa. La familia de Zhang An debe tener algunos antecedentes, y por la forma en que ambos hablan, alguien de la familia de Zhang An debe tener el mismo rango o incluso más alto que Zhang Ruiqian. Maldita sea, Zhang Ruiqian ya era teniente de alcalde y ¿quién era esta persona de la familia de Zhang An? ¿Era esta persona, un alcalde, de rango o incluso superior? Xiao Yu, no deberías ponerte nada más tarde. Ven a mi cuarto. Necesito hablar contigo sobre algo. Zhang Ruiqian le dijo a Feng Yu. Feng Yu. Había querido aprovechar la oportunidad de estar solo con Lin Na en la habitación cuando los otros estudiantes estaban jugando al póker. Zhang Ruiqian se fue y continuaron con su cena. Pero habían perdido el interés por la comida. Feng Yu notó que Wen Dongjun fruncía el ceño y le preguntó. ¿Qué pasa? ¿Muy lleno? ¿Es ese un líder de nuestra ciudad? Zhang An se había dirigido a él como a un tío. ¿Eso significa que alguien de su familia también es funcionario? Es solo un líder. Su padre también es el subdirector del departamento agrícola. ¿Te sientes inferior? Feng Yu lo consoló. La confianza en sí mismo de este niño sufrió un golpe. Wen Dongjun negó con la cabeza y dijo con una cara triste. No es eso. Me había jactado de que mi padre es un gran líder. ¿Qué debería hacer ahora? Feng Yu. Un subdirector del departamento de agricultura del distrito y puedes jactarte hasta que tu padre tenía el mismo rango que un teniente de alcalde. Zhang An no expuso tus mentiras durante tanto tiempo. Este debe ser amor verdadero. Debo averiguar por Zhang Ruiqian, ¿cuál es el origen de Zhang An? Capítulo 270. Consejo para Zhang Ruiqian. Feng Yu y el resto terminaron su cena, y el secretario Zhao llevó a Feng Yu a Zhang Ruiqian. El gerente del restaurante Zhao también descubrió que Feng Yu no solo era rico, sino que también estaba cerca del alcalde Zhang. ¿Podría Feng Yu, el hijo de algún funcionario provincial? Estaba considerando si debería devolverle a Feng Yu su cambio y también traerle algunas frutas y bebidas. No quiere que Feng Yu hable mal de él, ya que el alcalde Zhang podría destituirlo de su puesto en cualquier momento. Alcalde Zhang, ¿por qué me llamó? Oh, ¿conoces a Zhang An? ¿Qué está haciendo su familia? Recuerdo que no hay ningún líder con el apellido Zhang en la ciudad. Feng Yu pensó quién era la persona de la familia de Zhang An. ¿Ciudad? Deberías pensar más alto. Zhang Ruiqian insinuó. ¿Más arriba? ¿Eso significa gobierno provincial? No hubo funcionarios que se ajustaran a la edad con el apellido Zhang. Aquellos con el mismo apellido tenían entre 50 y 30 años. No pueden ser su padre ni su abuelo. Zhang Ruiqian vio a Feng Yu perdido en sus pensamientos y se rió. ¿Qué pasa? ¿Ella te gusta? Su familia se especializaba en atrapar a gángsters y hooligans. ¿Jefe de policía provincial? Pero ese jefe Zhang tiene 50 años. Dado que Zhang Ruiqian conocía a Zhang An, eso significa que su padre o abuelo debe ser un funcionario de alto rango. Si fuera su tío u otros parientes, no deberían ser tan cercanos. Pero alguien en los 50 será demasiado mayor para ser su padre y demasiado joven para ser su abuelo. El jefe Zhang llegó tarde a su hija y solo tuvo una hija. ¿Realmente no quieres considerarlo? Puedo ayudarte a hablar con su padre. Si ella se casa contigo, tendrás un fuerte respaldo. Alcalde Zhang, si continúa hablando de esto, me iré. Mis amigos todavía me esperan para jugar al póker. Zhang Ruiqian. Por el tono de Feng Yu, parece que jugar al póker era más importante. Usted es un hombre de negocios y es inteligente. Ayúdame a pensar en una solución para ayudar a la fábrica de tabaco de Bean City. ¿Fábrica de tabaco? ¿Qué pasa con la fábrica de tabaco? Alcalde Zhang, no entiendo lo que quiere decir. Yo acababa de importar la maquinaria para la fábrica hace 2 años, y es para la expansión de la fábrica. De su pregunta, ¿hay algún problema con las ventas de tabaco? Feng Yu recordó en su vida pasada que los cigarrillos de Bean City se vendían bien durante este periodo. Al menos se vendía bien en las 3 provincias del noreste. Pero pronto, las ventas de cigarrillos disminuyeron lentamente.
Feng Yu supuso que se debía a la caída en la producción y también a la falta de marca, lo que provocó que la fábrica tuviera pérdidas. Nuestra fábrica de Bean City Tobacco existe desde hace bastante tiempo, pero los cigarrillos que produce son de menor calidad. Ni siquiera podemos exportarlo a otras provincias. Algunas fábricas de tabaco en el sur obtienen muchas ganancias. ¿Y por qué la fábrica de tabaco de nuestra ciudad de Bean está funcionando tan mal? ¿Podría ser que haya algún problema con las técnicas de producción? Pero le han comprado la maquinaria de la Unión Soviética. El gobierno de la ciudad también había proporcionado fondos suficientes para la fábrica. Zhang Ruiqian había venido a Beijing para buscar una forma de ayudar a la fábrica de tabaco. La fábrica de tabaco no puede estar luchando y sufriendo pérdidas todos los años. El gobierno de la ciudad no puede apoyar a la fábrica para siempre. La reestructuración de las empresas estatales por parte de la ciudad había tenido un gran éxito, pero algunas empresas tenían problemas. La fábrica de tabaco fue una de las peores. Feng Yu respondió. Alcalde Zhang, no tengo una solución para usted. La maquinaria de tabaco de la Unión Soviética es mucho mejor y más eficiente que las máquinas antiguas de la fábrica. Las viejas máquinas no se desperdiciaron y se vendieron a la provincia de Lin. No gané mucho con este trato. No incluí las tecnologías junto con la máquina porque los cigarrillos de la Unión Soviética tenían un sabor diferente al de nuestros cigarrillos. Sus cigarrillos saben más a Marlboro. ¿A cuántas personas en China les gusta fumar cigarrillos Marlboro? No estoy diciendo que la maquinaria que vendiste a la fábrica tenga problemas. Necesito que me ayudes a pensar en una solución. Si la fábrica de tabaco sigue teniendo pérdidas, cerrará en 2 años. Feng Yu se devanó los sesos para pensar en una solución. ¿Vas a salir con un cigarrillo premium? No, los superiores lo pondrán fin, y la fábrica incluso podría ser castigada. ¿Vas a sacar un nuevo cigarrillo a favor? Si la fábrica de tabaco pudiera hacer eso, lo habrían hecho hace mucho tiempo. Espere, puede haber una solución que funcione, pero el gobierno de la ciudad debe aceptarla. Alcalde Zhang, ¿recuerda cómo comercializaba el aceite de primera calidad Taiyua? ¿Todavía te atreves a mencionar eso? Hiciste creer a todos que eres el proveedor exclusivo de nuestra oficina de comercio exterior. Todavía tengo que explicarles a los líderes. ¿Desde cuándo le nombramos proveedor exclusivo? ¿Y por qué estás hablando de esto ahora? Zhang Ruiqian estaba furioso cuando pensó en este incidente. Feng Yu sonrió. Podemos hacer cigarrillos exclusivos. ¿Qué? ¿Cigarrillos exclusivos? ¿De qué estás hablando? Feng Yu recordó de repente que había escuchado en su vida pasada que la fábrica de tabaco de la ciudad de Bean había sacado cigarrillos exclusivos y que los cigarrillos eran exclusivamente para los líderes provinciales. Los cigarrillos no son caros y todavía saben bien. Pero la producción era baja y era difícil sacarlo al mercado. Feng Yu no podía recordar en qué año se enteró de esto, pero por la reacción de Zhang Ruiqian, no debería existir ahora. Alcalde Zhang, relájese. ¿Era ilegal la forma en que comercializaba el aceite Taiyua Premium? Es solo aceite de soja. Por supuesto que es legal. ¿Por qué lo preguntas? Entonces, ¿por qué no podemos promocionar nuestros cigarrillos como cigarrillos exclusivos? ¿Estará en contra de las regulaciones? Creo que incluso podemos imprimir las palabras Bean City Exclusive en la caja de cigarrillos y eliminar otras imágenes. Deja que los consumidores se vayan y adivinen qué significa la exclusiva. ¿Las ventas aumentarán con solo imprimir estas palabras? Zhang Ruiqian no estaba convencido. Seguramente aumentará. Supongo que el tabaco debe tener nuevas técnicas para producir cigarrillos. Permítales reducir la producción de los cigarrillos sin filtro y de menor calidad y aumentar la producción de los cigarrillos premium. Este cigarrillos exclusivos de Bean City debería tener un precio similar al de los cigarrillos Zhonghua e incluso podemos ponerle un precio de 1 RMB más que el Zhonghua. ¿1 RMB más que Zhonghua? ¿La gente lo comprará? Los ojos de Zhang Ruiqian se agrandan. Zhonghua Cigarettes es actualmente la marca de cigarrillos más cara de China. Seguramente habrá gente comprándolo, y supongo que los cigarrillos aparecerán en su escritorio de inmediato. Insinuó Feng Yu. Zhang Ruiqian pensó en lo que dijo Feng Yu y entendió lo que quería decir Feng Yu. Regalos. Feng Yu quería posicionar este cigarrillo como una marca de cigarrillos premium. Incluso si nadie estuviera dispuesto a fumar este cigarrillo, lo comprarían como regalo. Esto podría funcionar, pero Zhang Ruiqian sintió que se trataba de un método poco convencional. Pero si no lo hace, la fábrica de tabaco seguirá pidiendo fondos al gobierno.
Feng Yu continuó persuadiendo a Zhang Ruiqian. Mira la marca Octasan. ¿Cómo se hizo popular esta marca? Esta marca de cigarrillos se utilizó exclusivamente como obsequio. Además, los cigarrillos Zhonghua se comercializaron como el cigarrillo fumado por los líderes. ¿Qué hay de malo en nuestra forma de comercializar? Incluso podemos dejar que los vendedores de nuestra fábrica allí. Zhang Ruiqian fue persuadido por Feng Yu. Decidió volver y contárselo al alcalde. Se sintió avergonzado de usar este método, pero todo era para los trabajadores de la fábrica de tabaco. Fin del capítulo.